Un gusto tenerla aquí con nosotros, doctora Cinia. Ella es la secretaria de Integración Social y hemos convenido este diálogo para llevar información concreta, clara, respecto a lo que el distrito está proyectando con los comedores comunitarios, que en total, para comenzar y contextualizar un poco el tema, doctora Cinia, ¿cuántas personas en los últimos tiempos se han venido beneficiando de esta política pública de los comedores comunitarios, doctora Cinia? Bueno, gracias por la oportunidad porque realmente la información en este tipo de situaciones es fundamental y ver cómo personas absolutamente irresponsables han tratado de desinformar a la población pobre y vulnerable y en general a la mayoría de la gente, diciendo que se van a cerrar los comedores comunitarios. Eso sería un exabrupto. ¿Quién se le va a ocurrir en medio de una pandemia hacer semejante decisión? Queremos es transformarlos para subir cobertura. Y precisamente para contestar tu pregunta, tenemos 32,000 beneficiarios de comedores comunitarios oficialmente en integración social y la idea que tenemos es poder incrementar este número de personas a partir de unos ajustes presupuestales, pero también queremos no solamente entregar comida, sino queremos generar un proceso de movilidad social en el hogar donde pertenece ese beneficiario de los comedores comunitarios. Muy bien. Yo cuando advertí que iba a hablar con usted, tengo que confesárselo, recibí preguntas de personas, unas que conocen del tema y otras que son beneficiarias, así que le voy a formular algunas que nos va a ayudar a que usted clarifique cuál es la realidad desde el punto de vista del distrito, lo que van a hacer estos comedores comunitarios, guión cocinas populares, que entiendo que es también un poco la denominación que pretende dársele al programa. Lo primero es, ¿seguirá cuando se renueven algunos contratos que se vencieron o se hagan procesos licitatorios en otros nuevos, etcétera? ¿Seguirán existiendo sitios específicos donde las personas vayan a consumir los alimentos o realmente lo que se pretende y teniendo en cuenta tiempos de pandemia es aprovechar también esta circunstancia y darle una vuelta al programa y que sea más domiciliario que otra cosa, doctora Cinia? Van a seguir existiendo unidades operativas, es decir, inmuebles dedicados a la cocción de alimentos, pero también a la interlocución en el territorio con las comunidades y la Secretaría de Integración Social. Van a seguir operando. Lo que pasa es que hemos hecho una territorialización de dónde realmente se necesitan en este momento con los recursos que tenemos. Quisiéramos tener muchísimos más, pero pues los recursos son finitos y sobre los recursos que existen hemos organizado en un mapa con UPZs muy específicas dónde van a funcionar unidades operativas que sean lo suficientemente fuertes para poder atender un número importante de beneficiarios. Estas personas van a poder retirar el alimento en la puerta si no tienen comorbilidades ni pertenecen a grupos sujetos de especial protección o domiciliarmente, de acuerdo al análisis que se haga por el operador con el acompañamiento de la Secretaría de Integración y también va a tener un componente presencial mínimo de acuerdo a la alerta naranja en la que nos encontramos. Es decir, vamos a tener las 3 modalidades de servicio en las distintas unidades operativas y además vamos a hacer cocinas populares en nuestros inmuebles de integración para poder subir cobertura dentro del marco del sistema distrital de cuidado. ¿Qué ha contemplado la Secretaría y el Distrito, doctora Sina, respecto al tipo de alimentación y características que se van a entregar con esta estrategia domiciliaria, que entre otras cosas, y es muy juicioso entenderlo, pues hay que adoptar en virtud de la pandemia, que hay que minimizar las posibilidades de contagio? ¿Eso cómo se está mirando, cómo se está visualizando, cómo será operativamente y mecánicamente esa entrega de los alimentos en casa, doctora Sina? Eso es el proceso de selección. Vamos a montar el proyecto la otra semana. Los operadores podrán, quienes quieran, tanto los actuales como los nuevos, podrán descargar el estudio previo, analizar la situación y determinar si lo pueden hacer o no. Eso me parece muy importante. Es que el Estado contrata a un tercero para una acción y el Estado adecua los pliegos a las condiciones que requiere. No el contratista presiona para que se hagan unos pliegos que se ajusten a lo que el contratista necesita. No, así no opera la contratación pública. El Estado hace un análisis técnico, presenta una convocatoria y las personas determinan si pueden o no. Entonces, ¿quién va a determinar la logística?
pues el contratista que pueda acceder a la propuesta que está haciendo el distrito. Y ahí se determina quién va a ganar de acuerdo al tema del territorio, de acuerdo al número de personas que se va a colocar por comedor comunitario. Y entonces está estructurada la convocatoria y ahora tenemos que volverlo un contrato. Y ese contrato se hace después de todo un proceso de selección que aspiramos sea lo más rápido posible. Entonces, esa es. El alimento va a ser de dos estilos. Vamos a hacer un horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde, es lo que tenemos pensado. A algunos participantes se les dará almuerzo y a otros se les dará comida o cena, porque también depende de lo que en el día haga la persona. Nosotros no podemos hacer que la gente no pueda tener un proyecto de vida por recibir un almuerzo a las 11 o a las 12. Hay personas que dicen, venga, yo quisiera hacer, pero es que si trabajo y no voy por mi almuerzo, me quitan el cupo en el comedor. Y entonces si yo estoy vendiendo en una chacita lo que más puedo, me toca salir corriendo para almorzar y entonces pierdo la opción. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de darle algún porcentaje de los beneficiarios la opción de que reciban cena en lugar del almuerzo, que es lo que con los recursos que tenemos en este momento. Es decir, pero además muchos de los beneficiarios de los comedores comunitarios también reciben transferencia a Bogotá Solidaria en Casa, también están en los servicios de discapacidad, es decir, son personas que tienen distintas atenciones y la idea es poder fortalecer este proceso con las familias. Me están siguiendo por el Facebook Live algunas personas interesadas en la charla y una de ellas me dice, ¿por qué no le pregunta a la doctora Axinia cuando ella habla de que se va a hacer como una reingeniería y un estudio claro de si están esos comedores en los sitios donde deben estar o se deben modificar, mover a otros lugares? Si eso significa que en cuanto a números seguirán siendo los mismos o eventualmente se puede contemplar una disminución de ellos. Les voy a contestar la pregunta no en clave de los comedores, sino en clave de los usuarios. No va a haber disminución de usuarios. Los usuarios van a ser en este momento los mismos, pero vamos a ampliar cobertura. Es decir, lo importante no es cuántos comedores hay, lo importante es cuántos usuarios van a seguir sirviendo. Lo grave sería que yo les dijera que vamos a disminuir atención de personas. Lo grave sería que yo no tuviera un plan de territorialización. La territorialización ya está, ya hicimos el trabajo todo el año pasado. Hablamos con beneficiarios, estuvimos en el territorio, hicimos análisis de la situación de mapas de pobreza. Vamos a elegir territorios, elegir comedores para que atiendan al número de beneficiarios que hay actual y para que podamos ampliar cobertura. Las organizaciones podrán presentarse por uno o presentarse entre varias para acceder al nuevo tema. Eso sí ya es una decisión de quienes van a participar. Doctora Cinia, los potenciales beneficiarios de zonas que históricamente en el programa de pronto no han sido tocados por la política, que es, por ejemplo, personas que están en zonas rurales, en zonas indefinidas entre barrios vulnerables y aún más vulnerables. Entiendo que lo que ustedes han programado y han estudiado también es la posibilidad de que con esta nueva política se pueda llegar a esos sectores que antes no estaban considerados. ¿Cómo es eso? Es una pregunta muy importante. Es quizás las preguntas que debemos hacernos en ese momento. Vamos a ir más allá del CISBEN. Tenemos unos criterios de CISBEN que cierran la posibilidad de llegarle a una cantidad de personas. Hoy vamos a ampliar esa priorización a criterios de fragilidad social. Y a partir del segundo semestre vamos a hacer nuestro primer comedor móvil para poder llegar a la zona rural. Eso es algo muy importante, pero para eso tenemos que hacer toda una reingeniería en la parte administrativa. No podemos seguir auspiciando gastos administrativos que no permiten llegarle a más cobertura. Entonces, los nuevos operadores van a tener, obviamente, las leyes del mercado porque van a tener la posibilidad de generar un proceso de inclusión al interior de sus organizaciones, pero también van a volverse aliados estratégicos para ampliar cobertura y para llegar a distintos lugares. Ya no vamos a tener ese sesgo del CISBEN, pero sí vamos a tener la posibilidad de la fragilidad social y de cubrir algunos sitios y también el comedor móvil para llegar a la zona rural a partir del segundo semestre.
Mm. Este caso específico, para que les lleve un poco de tranquilidad, si es el caso, a quienes lo están planteando. Como estamos en un limbo, en un momento de tránsito entre lo que estaba funcionando y cómo se pretende que ahora funcione la política, pues hay personas que recibían su alimentación y hoy esos sitios no están funcionando porque no hay contrato vigente, Exacto. etcétera. Y claro, nos escriben, algunos incluso nos llamaron, estamos sin recibir esos alimentos que estábamos recibiendo y para nosotros era básico, era de sobrevivencia. ¿Qué se tiene considerado específicamente para este tipo de población, doctora Cinia? Te puedo asegurar que ningún beneficiario de los comedores comunitarios hoy no está recibiendo paquete de contingencia. El paquete de contingencia es un entrega de apoyo alimentario, pero muy importante decirlo, para el beneficiario, aquella persona que está inscrita en el comedor, que fue recibido en el comedor, esa persona recibe su paquete por 12 días. Paquete que no tiene productos perecederos porque no es posible entregarlos en una masa de 32.000 raciones. Entregar carne, entregar pollo, entregar frutas puede ser algo en contra de la salud de la gente, porque la cadena de frío es difícil garantizar en una contingencia, porque requiere toda una cantidad de elementos. Esos paquetes de contingencia se crearon en el 2015. En esa etapa se crearon y nosotros creemos que es excelente idea. Y es que en la transición de los contratos, que siempre sucede en la Secretaría, no es la primera vez, siempre ha sucedido, ¿sí? Se hace ese tránsito y se entrega un paquete de contingencia. Ahora, nosotros estamos caracterizando a la actualidad de hoy, después de la pandemia, porque una cosa es antes de la pandemia, otra cosa es durante el primer pico y otra cosa es hoy. Estamos actualizando la caracterización de nuestros beneficiarios para aquel porcentaje mínimo, porque es mínimo, de personas que no tienen cocina, para poder hacer esa cocción, poder entregar una comida caliente en el tránsito que se está dando al hacer las cocinas populares en algunos sectores. Eso lo estamos haciendo, pero hoy estamos actuando en el marco de una circular del 2015 que nos permite entregar paquetes de contingencia como respuesta alternativa mientras pasa el tema de la contratación. Pues me parece interesante que podamos poner esto con claridad meridiana para la gente, pero sí me inquieta algo. ¿Usted a qué cree y a qué aduce que surjan versiones de este tipo que de pronto, pues lógicamente le llevan incertidumbre a personas que ven en esa política la posibilidad de garantizarse una alimentación mínima, por lo menos? Sí, ahí, y lo digo con toda la franqueza, además ya lo voy a poner en conocimiento de organismos de control porque tenemos pruebas fehacientes que utilizaron a las personas pobres y vulnerables, les pagaron recursos para llevarlos a una marcha que ni siquiera sabían para qué marchaban diciéndoles que les iban a cerrar los comedores comunitarios. No hay derecho, Carlos, a que se burlen así de la población pobre y vulnerable. No hay derecho que generen un pánico en la gente. La gente no se va a quedar sin el servicio, a nadie vamos a sacar del servicio, todo lo contrario, queremos es que llegue más personas. Aquí hay un susto de unos grupos en que de pronto el nuevo pliego no se adecue a sus intereses económicos. Y yo sí tengo que decir que la prioridad de integración social no son los intereses económicos de los operadores, faltaba más. La prioridad de integración social es la población pobre y vulnerable, ampliar servicios y que el contratista que sea la persona designada después de un proceso transparente, público y con amplios oferentes, ojalá, se vuelva un aliado en el proceso de transición, en un momento en que la movilidad social de los hogares es lo importante. Una persona debe ir a un comedor comunitario como un momento de su vida para transitar a una autonomía más adelante. Y ese proceso de tránsito requiere operadores jugados con este proceso, pero no operadores que estén pendientes de si me van a seguir pagando las mesas o las sillas. No hay derecho, Carlos. Es que el tema no es pagar mesas y sillas. El tema es cómo subimos cobertura y cómo le llegamos a más personas con comida, de tal manera que todo el mundo esté bien, que haya un proceso de selección tranquilo, jurídico, transparente, que las personas puedan tener más comida en otros lugares donde no llega y que el operador pueda hacer su trabajo en medio de una supervisión juiciosa de Secretaría de Integración Social. Intereses económicos están por encima de la gente con una clara idea de desinformar para ver si presionan que organicemos pliegos para que les sirvan a unos pocos. Faltaba más.
yo ya lo voy a poner en consideración de las autoridades para que se investiguen qué hay detrás, porque no tiene sentido este tipo de presión, no para nosotros, para las poblaciones pobres y vulnerables que necesitan esta información adecuada. Claro que sí. Pues ahí está el parte de tranquilidad que entrega la doctora Xinia Navarro, secretaria de Integración Social, frente al futuro de esta política que contempla el poderles llevar, entregar alimentación a personas identificadas como vulnerables, pero me llevo una aseveración, una afirmación de la doctora Xinia que me parece que apunta hacia que no se puede histórica y casi que eternamente en una posición asistencialista per se, pues estar generando el alimento todo el tiempo para que la persona se quede en ese mundo y no mire que puede encontrar algunas maneras propias de empezar a garantizárselo también, sin que esto quiera decir que va a quedar completamente huérfano de ese programa. Doctora Xinia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por entender este tránsito. Es pasar de un concepto de asistencialismo puro a un concepto de asistencialismo transformador, que la persona encuentre un apoyo, pero que también el Estado, el distrito, a través de operadores valientes, capaces de reinventarse, le permitan un proyecto de vida diferente a una población. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo en todos los servicios que hoy se transforman en Secretaría de Integración Social. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego, doctora Xinia. Cuídese, por favor, y estaremos en contacto. Muy Un amable, gusto. gracias. A Hasta usted. luego.